All right, Gracie, is this working? You can hear it? Can you hear this? No? Have you turned it on? Turn it on. It comes on and off. And all right. Good morning, everyone. Welcome to day 7, Danny, I believe. Welcome to the home of Sustainable Agriculture of the Americas. For those of you who haven't been there, this is our 3rd year hosting a pavilion to talk about agriculture as part of the solution for climate change. We're honored to have Danny Nierenberg and the Food Tank to help us with interviews and coffee chats in the morning. Today we're excited to have our good friend and our boss, the president of the Inter-American Board of Agriculture, the IABA in English, the HIA in Spanish, Minister Fernando Matos of Uruguay. I know Danny's going to do an introduction, so I won't say anything more besides the fact that I was with Minister Matos recently, 2 weeks ago, in Punta del Este, Uruguay, where he hosted the ministers of agriculture of Latin America to talk about how livestock is sustainable in South America and everything that's being done to make it even more sustainable. So with that, Danny, the floor is yours. Thank you, Lloyd, and thank you to everyone at the ICA Pavilion. It's been such an honor to collaborate with everyone. Again, my name is Danny Nierenberg. I am co-founder and president of Food Tank. We're a research and advocacy organization really devoted to highlighting stories of hope and success in food and agriculture systems around the globe. I know it's the 2nd week. Everyone is tired, but I want you to feel energized by these discussions. So as an audience, give yourselves a round of applause, please. Keep the energy up as we start the morning. So I am so thrilled and honored to be sitting here with Minister Fernando Matos, the Minister of Livestock, Agriculture, and Fisheries for Uruguay. In 2023, Minister Matos was elected as chair of the Inter-American Board of Agriculture. As Lloyd said, he's done an extraordinary job to really put forward agricultural solutions. So bienvenidos, Minister. Very nice to see you. My first question is, I'm wondering if you can talk about your vision of agriculture as a key solution to the climate crisis. It's on. Hola, hola. Bien, bien. ¿Escuchan todos? Bien. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto compartir contigo. Y bueno, y no puedo dejar, para mí no es la segunda semana, para mí yo estoy recién llegado, porque concentramos nuestra participación apuntando al Día de la Agricultura, que estamos por celebrar. Y nuevamente reconocer y elogiar lo que es la posición del ICA, y la tercera oportunidad que estamos en el Pabellón de las Américas, la Casa de las Américas en la COP, y es importante para tener una presencia de la agricultura y la voz de la agricultura en las COP, que es un aspecto muy importante y que cada vez más está teniendo relevancia en lo que es la discusión de los temas del clima y todo lo que es relacionado con la seguridad alimentaria. Si la agricultura, más allá de un problema, es una salida para un aspecto fundamental que es la seguridad alimentaria, porque no habrá paz en el mundo si no tenemos asegurado el alimento de las personas. Y por lo tanto la estabilidad política, económica y social de las naciones depende también que la agricultura tenga un buen desempeño. Y también es la oportunidad para que hablemos de nuestro rol vinculado a los temas ambientales. Somos mucho más víctimas que generadores del problema en materia climática, y por lo tanto también tenemos que estar presentes en estos ámbitos, no para defendernos, y sí para transmitir la importancia y el compromiso que tiene la agricultura en generar procesos productivos más sostenibles. Nosotros somos defensores de lo que es, además de la seguridad alimentaria como elemento fundamental de estabilidad, también defensores de mantener los recursos naturales, porque no habrá futuro para nosotros
si no defendemos y no tenemos procesos productivos cada vez más sostenibles. Y en ese sentido es como los que somos agricultores o farmers o productores rurales, lo hemos recibido de nuestros ancestros, aunque no tuviéramos los conceptos tan claros como están hoy, pero claramente había un sentido de la agroecología, había un sentido de la preservación, había un sentido de defender los recursos naturales, por más que muchas veces la agricultura es una práctica que en algunos casos es extractiva y la tenemos que frenar. Es decir, hay distintas, cuando hablamos de agricultura hay un espectro de una heterogeneidad muy grande. Están aquellas compañías que buscan solamente explotar los recursos naturales como una finalidad de lucro, y eso no está mal, pero están aquellos ocasionales. Por ejemplo, en nuestro país los campos, la propiedad de los campos no necesariamente está asociado a quien las explota. Y tenemos una realidad donde esa combinación entre propietarios y rentistas tiene que estar en ese contrato existente entre ambos, tiene que haber en el mismo conceptos de preservación, porque lógicamente si no cuidamos el recurso no tenemos futuro. Y lógico que esto lo tenemos que apuntar también porque los suelos fértiles son un recurso finito. Lo que parece no tener techo es la demanda de alimentos. Una población que crece, una población que va a tener no solo un crecimiento demográfico, que en los próximos 25 años tenemos 25% más de habitantes, pero también tenemos una demanda que crece mucho más allá, vinculada al ingreso que esa población está teniendo en función del crecimiento económico. Y por lo tanto la demanda de alimentos pone en cuestión la presión sobre los recursos naturales, y ahí es donde tenemos que aplicar las mejores prácticas. Recuperar suelos degradados, pasturas degradadas, tener buenas prácticas, aplicar mucho más en agricultura los sistemas de siembra directa, respetar la vida de los suelos como un aspecto fundamental de que es un elemento que tenemos que cuidar, utilizar criteriosamente los fertilizantes, los agroquímicos, tomar de la biotecnología, de la investigación, los mejores elementos para que justamente tengamos que usar menos de estos elementos que a veces, si son utilizados de mala manera, generamos un efecto contrario porque tenemos contaminación, tenemos afectación no solo del suelo, pero de los cursos de agua. Sí. Es decir, acá tenemos que equilibrar, cuando hablamos de recursos naturales, lo que son la biodiversidad, la salud de los suelos, las fuentes de agua, que es un recurso esencial para la vida humana, y que nosotros, si a través, corriendo atrás de una mayor producción o productividad en función de atender una demanda creciente, no podemos terminar afectando el recurso porque no tendremos destino en este sentido. Por eso que apostamos mucho a que la ciencia, la investigación, la innovación y también la biotecnología sean los elementos que nos den en el futuro un salto de productividad que hoy se necesita para atender esta demanda creciente que el futuro nos está exigiendo. Entonces, de la misma manera que la producción de granos arrancamos con la selección fitogenética, después pasamos para la hibridación, después pasamos con la controversia de los organismos genéticamente modificados, pero hoy tenemos un nuevo salto productivo que se requiere para que los rendimientos de los cultivos signifiquen que en el mismo espacio de suelo, con los aspectos de sostenibilidad que tenemos que procesar, tengamos un salto productivo, y en vez de producir 4 o 5 mil kilos de trigo, tendríamos que estar produciendo 7 o 8 en el mismo espacio, en el mismo tiempo, donde también allí tenemos de la mano de la biotecnología podernos adaptar a una realidad climática que tiene una variabilidad mucho mayor de lo que había antes. Sí, eso es un tema también esencial, porque asociado a los temas de la variabilidad climática tenemos otras enfermedades, tenemos otras plagas, tenemos también otras malezas que están afectando el rendimiento de los cultivos, y nosotros mismamente en nuestro país hemos tenido el Uruguay es un país que está en Sudamérica, donde el clima es templado, pero cada vez nos tropicalizamos más. Es decir, las enfermedades del trópico, que lo mirábamos antes, estaban en Brasil, más al norte, hoy las tenemos presentes.
Estamos hablando de enfermedades de carácter humano, dengue, zika, chikungunya, que son claramente enfermedades tropicales, que cada vez el transmisor, el vector, se adapta más a los climas más fríos. Entonces hay una variabilidad climática que está determinando que también las especies, obviamente que la circulación humana es mucho mayor. Hoy estamos aquí, pocas horas después estamos allá en casa en Sudamérica y estamos transmitiendo cosas cuando vamos de un lado para otro. Así que creo que el desafío es grande desde el punto de vista de la producción, pero creo que tenemos a través del diálogo, del compromiso de la sostenibilidad, de poder llegar a una condición productiva donde defendemos más la naturaleza y aseguramos el futuro de esta manera. Gracias, Minister. There's a lot to unpack with that one question I asked you, but there are a few things that stand out for me. You mentioned soil health and biodiversity, and they're a key part of keeping agriculture systems healthy and productive, and that's something that we've been discussing at COP for the last week. I wonder how you, because Uruguay is such an important part of the meat sector, how you look at both soil health and biodiversity as an integral part of maintaining a healthy and robust livestock sector in the country. Bueno, en realidad, si hay algo que se ha comprobado a lo largo de la historia de la sostenibilidad es la ganadería. Porque cuando el colonizador nos descubrió hace 500 años, como la búsqueda del colonizador era europeo, eran los minerales, las riquezas minerales, nosotros no las teníamos, se declaró nuestras tierras se declaró tierras sin ningún provecho. No profit para las tierras. Y por lo tanto, luego de 100 años de ese descubrimiento, se introduce la ganadería, aprovechando las condiciones naturales de pasturas naturales, disponibilidad de agua, un clima propicio, y todo eso se desarrolló solo. Por 100 años el ganado que se dispersó se multiplicó y empezó a tener la primer fuente de renta, la primer fuente de un negocio aprovechable, que básicamente se desarrolló en base a las condiciones naturales que allí se pudieron desarrollar. Entonces, tenemos una ganadería comercial hace 300 años, 400 que se introdujo la especie bovina, que no existía, y 300 de que hay una explotación comercial de la ganadería en base a las pasturas naturales, y sigue siendo la base de la alimentación, porque nosotros participamos de lo que es un bioma, que es el bioma Pampa, que cubre buena parte de todo el Uruguay, la Mesopotamia argentina y el sur de Brasil. Entonces toda esa zona que es de pasturas naturales, donde no hay selvas muy extendidas, a no ser un bosque natural ribereño a la orilla de los cursos de agua, es una condición normal que las pasturas allí se desarrollan adecuadamente. Entonces la sostenibilidad está asegurada, y de ese bioma el Uruguay todavía mantiene más del 50% del área como era originalmente, ¿no? Con lo cual también nosotros aseveramos de que el gran factor de competitividad que ha tenido históricamente la ganadería es transformar la pastura natural, la fibra vegetal que no es asimilable por el humano, transformarla en proteína de alta calidad. Y ese es el concepto fantástico de lo que es la fotosíntesis y la maravilla fisiológica que es la ruminación. Transformar lignina en proteína de alta calidad es la transformación que el sistema digestivo fabuloso que es el rumen tiene la capacidad de transformar. Sure. Entonces eso es lo que demostramos, que nuestra ganadería tiene condiciones de sostenibilidad, sin perjuicio que estamos midiéndola en forma muy ajustada para ver cómo podemos mejorar. Siempre hay espacio para la mejora. Entonces todas estas discusiones bastante injustas que se han llevado adelante colocando a la ganadería como uno de los villanos de las emisiones del gas metano, todo esto nos ayuda a conocer mejor, a medirnos mejor
y ver cómo las prácticas, las buenas prácticas de pastoreo, las buenas prácticas de sanidad, las buenas prácticas de disponibilidad de agua en la parcela, la mejora de las propias pasturas naturales, todo eso genera una mejora de la productividad, reduciendo la intensidad de las emisiones y siendo mucho más efectivos en cuanto a lo que son el aporte y la contribución que hacen los sistemas ganaderos al inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual nosotros tenemos que avanzar para mejorar ese desempeño y intentar llevar adelante una política, como la viene haciendo el gobierno, de estimular que esas prácticas se puedan adoptar. Thank you for all of that. And I'm glad that you brought up that livestock are often blamed. I feel like farmers and ranchers are often blamed for environmental degradation, especially in South America. And that's been a real problem. And I like the idea of changing that narrative. As minister, how do you balance the needs of the environment with the needs of farmers, ranchers, as well as consumers? Estamos justo trabajando en ese sentido. En Uruguay no hay que convencer mucho porque somos muy carnívoros y no condenamos. Acá si tenemos una celebración o un problema, nos tenemos que juntar o comer un asado. Así que por ahí solucionamos buenas partes de nuestras diferencias. Pero claramente que hay un relato que una parte del mundo lo está definiendo y hay una asociación directa que se pretende llevar sin mucho fundamento a que la relación de los problemas generados por el cambio climático hay un aporte muy importante de la ganadería. Hay muchas personas en el mundo que han dejado de consumir productos de origen animal porque adoptaron ese relato, pero ese relato no tiene mucho fundamento con lo que define la ciencia. Y es por eso que, como dijo el subdirector general del ICA, estuvimos hace muy pocos días en Punta del Este por una promoción de la propia FAO en un congreso regional de transformación de la ganadería sostenible. ¿Y eso por qué? Porque la propia FAO hace cerca de 20 años, en el 2006, emite un libro que es la larga sombra de la ganadería, que nos causó un enorme daño a la imagen. ¿Y eso por qué? Porque decía en ese entonces que la ganadería era responsable por 18% de la emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, nosotros también trabajamos mucho en ese interín para rebatir los argumentos del punto de vista científico. Y ya la FAO reconoce que estamos en el 11% y seguramente eso va a ir bajando en la medida que se conozca más el comportamiento, principalmente del gas metano, que es el que más emite la fermentación entérica de los rumiantes, ¿no? Entonces, y más allá de esto, de las emisiones que evidentemente estamos comprometidos a tratar de reducir aplicando prácticas sostenibles, también somos la única actividad en la agropecuaria que secuestra el carbono atmosférico. Es decir, la propia fotosíntesis, que es la maravilla bioquímica generada por las plantas, tomando la energía solar y el carbono atmosférico como elemento fundamental y secuestrándolo y fijándolo en el suelo, además que el carbono es un elemento fundamental para después transformarlo en los nutrientes que necesitan las plantas para desarrollarse y a través de ellas alimentar y generar las proteínas de origen animal que se generan. Entonces, yo creo que todo este relato, y viene muy bien su aseveración, ese contacto con los consumidores, que realmente muchas veces las cadenas están muy desarrolladas, pero también muy distantes del diálogo. Entonces, todo esto nos permite tener instancias de diálogo con el consumidor y explicarle, no ir en contra de aquellos que defienden una teoría, pero esclarecerlo a través de la ciencia, de la innovación, de la tecnología. Mire, en realidad nosotros hacemos esto. Sure. Y nuestro rol es fundamental decir, tranquilo, nosotros estamos comprometidos al igual que usted o preocupados igual que usted por los temas vinculados
a la variabilidad climática. Y ojo, que muchas de las acciones que usted consumidor toma son las que están generando el problema del clima que me afecta a mí y que me deja vulnerable a la variabilidad climática. Nosotros venimos saliendo de la peor sequía de la historia, por ejemplo. Y la peor sequía de la historia es también un factor de generación de emisiones. Las inundaciones o las sequías generan. ¿Y quién las genera? ¿Es la agricultura? No, no es la agricultura. Es justamente el comportamiento del consumo humano y especialmente vinculado a la quema de los combustibles fósiles y a la mineración. Es la demanda y el sistema de consumo moderno el que genera el mayor factor de la demanda por bienes que generan todos estos efectos climáticos que nos vienen afectando. Entonces, creo que estas oportunidades son importantes para colocar las cosas en su debido lugar. Y a mí me encanta discutir en ese sentido, porque no tengo miedo de defender la agropecuaria, que es esencial para la vida humana, pero sí esclarecer que las causas del problema de la variabilidad climática o del cambio climático están generadas por otros sectores de la vida humana que nos colocan a nosotros en una posición de vulnerabilidad. Y esa condición también es un factor que genera muchos problemas. La gran amenaza que tenemos en el mundo hoy, además de los conflictos bélicos, son las migraciones. Y muchas de las migraciones están causadas también por aspectos que generan desertificación de algunas áreas productivas y que hacen con que la población, en la medida que no puedan sostenerse a sí mismo como unidad económica, terminan desplazándose para las grandes ciudades, generando problemas económicos, sociales, étnicos en algunos lugares que son muy importantes. Entonces, creo que el tema de la variabilidad climática o el cambio climático lo tenemos que enfrentar con mucha responsabilidad y es por eso que hemos venido a la COP y por eso nuevamente que felicito al IICA por instalar esta instancia y este espacio dentro de la COP para poder hablar del clima y la agricultura. Thank you, Minister. Earlier you made the point that political sustainability and stability, economic sustainability and stability, health stability and sustainability are all very connected to agriculture. And when we leave this COP and build the momentum for COP30, which will be on your continent, how do we make sure that ministers and negotiators see all of these connections, that health, our food systems, the climate crisis, the biodiversity loss crisis, that they're all interlinked. And if we can solve for one, we can solve for all of them. Bueno, nosotros estamos muy entusiasmados con que luego de 3 años donde las COP están desarrollándose en países de economías de base petrolera, pasemos a uno de base agropecuaria. Y eso nos entusiasma mucho, no solo porque viene a nuestro continente, pero que también vamos a hablar desde otra perspectiva. Y todo esto que estamos hablando, de forma un poco aislada, gracias al esfuerzo del ICA, lo vamos a hablar desde el centro. No vamos a hablar tanto y vamos a decir, menos señores, el problema climático está bien, nosotros tenemos que defender la biodiversidad, defender todos los aspectos que inhiban la deforestación, pero también es cierto que la agricultura puede demostrar la sostenibilidad y es un factor fundamental de estabilidad mundial. ¿No? Entonces, estamos muy entusiasmados con eso, los ministros venimos trabajando, tenemos que felicitar a Brasil por su iniciativa, porque en realidad viene trabajándolo en forma muy intensa. Estuvimos hace 2 meses participando del G20 agropecuario, convocado por el ministro de Brasil, que estuvo en Mato Grosso, allí con una iniciativa donde reunió a muchos ministros del mundo justamente para colocar en el foco Brasil como que es presidente pro tempore del G20, que se está realizando en este momento en el Río, la cumbre de los presidentes, y pone un foco importante en el tema de la agricultura como país agrícola que es. Y esto termina en un ciclo que ya el próximo año tendremos la COP en Brasil, no sabemos bien dónde se va a hacer todavía, pero están en discusión, pero que seguramente tendremos mucho de la conversación respecto de la sostenibilidad y el compromiso que tenemos que tener. Nosotros no es una cuestión que tengamos que decir que no tenemos nada que ver con el tema del cambio climático. Sí tenemos que ver, sí tenemos forma de hacerlo mucho más sostenible
Como digo, la agricultura todavía sigue siendo muy heterogénea en el mundo. Tenemos sí una condición competitiva de nuestro continente, que es el único continente con saldo positivo, saldo de un superávit productivo que permite exportar un volumen importante. Somos casi responsables de un tercio del comercio agrícola mundial y está llamado a ser la zona gran proveedora del déficit de alimentos que el mundo puede requerir en el futuro en la medida de lo que ya mencionamos de esta demanda creciente que va a existir. Take your time if you need a glass of water. I'm wondering, Minister, given all that we've discussed this morning, there's a lot in terms of, I think, as I said, it's the second week of this COP. People are getting tired. People are getting a little disillusioned by certain political events that have happened over the last couple of weeks. I wonder at the end of the day, what gives you hope when you go to bed at night? What gives you hope that we can make headway on the climate crisis and making sure that farmers are respected and honored? Bueno, yo creo que hay una creciente conciencia también en el mundo productivo de tener que avanzar en prácticas más sostenibles. Es decir, en nuestro continente, por ejemplo, hay un uso generalizado de la siembra directa, ¿no? En un gran porcentaje la siembra directa versus otros continentes que todavía utilizan el tillage, el arado de la tierra, los sistemas convencionales de siembra que no son los más indicados desde el punto de vista de la sostenibilidad. También es cierto que venimos entre los ministros, nosotros tenemos además de la Junta Interamericana, que tengo el honor de presidir como ministro de Uruguay, cada vez se habla más de los efectos climáticos adversos. Tenemos todo un corredor muy complejo de afectación, es decir, todo el tema de huracanes en las islas del Caribe y en Centroamérica, golpea mucho y son muy devastadores porque en pocos minutos se arruina la infraestructura de países que llevan muchos años de armar. Tenemos situaciones en el continente muy dramáticas todavía, como no hemos recuperado la situación de Haití, por ejemplo, que es el país más pobre de América Latina y que fue devastado por un terremoto ya hace 15 años y no ha habido una recuperación de la condición ni de infraestructura, ni de institucionalidad, ni la seguridad pública. Sigue siendo un gran problema todos estos fenómenos que no tienen que ver con el clima, pero fue un terremoto, pero también los aspectos climáticos terminan afectando pequeñas islas y comunidades con una afectación importante. Aún zonas de mayor desarrollo han sido impactadas muy fuertemente. Vamos a hablar aquí en este pabellón de la afectación de las inundaciones devastadoras en Río Grande do Sul, que es uno de los estados más desarrollados de Brasil, que costó muchas vidas y en un aspecto de una concentración de lluvias muy fuerte con inundaciones sin precedentes. Hubo devastación de ciudades, de infraestructura, arrastre de suelos, pérdida de cosechas, de cultivos, y eso le va a costar al estado de Río Grande muchos años en recuperarse. Y eso somos vecinos, estamos muy cerca, ¿no? Geográficamente nos podía haber tocado a nosotros sin ninguna reparo. Entonces, si hablamos de las grandes sequías que hemos tenido que enfrentar, tenemos los huracanes que con mayor intensidad, siempre hubo, pero con mayor intensidad. El problema es que los fenómenos climáticos se expresan con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Porque sequía siempre hubo en nuestro territorio, pero nos daba el tiempo suficiente que económicamente nos pudiéramos recuperar. Hoy tenemos un evento tras el otro y evidentemente las respuestas que tiene que haber de parte del Estado y la comunidad deben haber. Es decir, el capítulo reparación y daños debe estar en el número 1 de la agenda, porque evidentemente países de economías
de ingreso medio o algunas que no tienen ingreso medio, pero tienen ingresos bajos, no tiene cómo enfrentar este daño y afectación en infraestructura en la medida que la frecuencia de los fenómenos sean tan extremos. Entonces yo creo que todo el tema que se habla aquí de la COP del financiamiento, ojalá no nos vayamos tan decepcionados, creo que tiene que haber algún tipo de solución, ya que el compromiso desde París viene siendo de que el financiamiento de los países desarrollados tiene que focalizarse en los países menos desarrollados para justamente disponer. Y yo no digo que sean dádivas ni regalos de dinero, pero quien emite más y que causa los efectos del cambio climático tiene el deber moral y el deber conceptual en una comunidad internacional de reparar a aquellos países que están más vulnerables y están sufriendo cada vez más los efectos del cambio climático. Entonces, tener disponibilidad de dineros de fondos de emergencia, fondos de catástrofe, que estén de rápida disponibilidad y a muy bajo costo, debiera ser uno de los compromisos fundamentales que la comunidad internacional debiera construir. ¿Por qué? Porque si no estamos cada vez más expuestos. Y no es solo un tema de la producción agropecuaria, es un problema de la infraestructura. Es un problema que devastan las rutas, la carretera, muertes de personas, gente que lo perdió todo, y que ve cómo tiene que recuperar su vida. Entonces yo creo que ahí hay un factor donde debiéramos, con la sensibilidad de vida de estos temas, tratar de analizarlo en forma mucho más efectiva y más global. Porque lo que pasa, ahora discúlpeme que complemente, es que como gobernante, a mí me golpea la puerta una familia damnificada por una sequía o por una inundación, y yo tengo que dar respuesta. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Yo no tengo recursos disponibles para tal magnitud de daños. Y por lo tanto, yo tengo que afectar los recursos presupuestales que están asignados por otra cosa. Entonces yo tengo que desviar dinero de la salud, de la educación, de la propia construcción de infraestructura, que lo tengo previsto en mi presupuesto. Tengo que tomar más endeudamiento, que es caro en la medida que yo no tenga, no lo tenga previsto, y es por eso que yo creo que tiene que haber en la comunidad internacional un mecanismo de pérdidas y daños o un financiamiento para enfrentar circunstancias extremas del clima en forma mucho más asequible y mucho más económica y facilitada. Thank you, Minister. I just want to reiterate what the minister said about there's not, there's a lot of talk about. Sorry, you think I would know that by now. There's so much talk about the Loss and Damage Fund and how maybe controversial it is, but I think what the minister said is what it comes down to is that the rich countries who have done the most damage have a moral obligation to other countries who have not done as much damage, who have done very little damage. And I think that's something we should be thinking about more and more. It's a moral obligation. It's not about, politics or anything else. We have a moral obligation. So thank you, Minister. In the final sort of minute we have left, I want you to give a call to action to this audience and everyone who will hear you from this recording later on. What do you want to happen from this COP that takes us into next year? Bueno, yo creo que las iniciativas fundamentales que tenemos en este momento, estamos hablando del financiamiento, ¿verdad? El financiamiento para adaptación y también para mitigación. Yo creo que son los dos caminos que normalmente se recorren en estas COPs, pero lógicamente que yo creo que el financiamiento para las mejores prácticas. ¿Qué pasa? Estamos hablando de la agropecuaria, ¿verdad? Desde mi óptica agropecuaria. Muchos productores tienen en su ADN el aspecto de la sostenibilidad, pero no visualizan exactamente cuál debe ser su esfuerzo para generar las mejores prácticas productivas, porque no lo ven reflejado en sus propios ingresos. Entonces, todo este aspecto de desarrollo del mercado de carbono, la remuneración de eventualmente los servicios ecosistémicos que se pueden hacer, cómo podemos preservar todos nuestros bosques nativos, cómo podemos recuperar las tierras degradadas, todo eso es un factor que es fundamental
justamente para atender los temas de seguridad alimentaria frente a una demanda creciente en el futuro. Y todo eso, si lo transcribimos, hablamos de la comunicación entre el consumidor y el productor. Que de alguna manera hay muchos eslabones en el medio que no hacen una muy buena transmisión de la comunicación. Y creo que eso lo tenemos que mejorar mucho. Y esa mejora básicamente está a través de lo que son los canales comerciales. El comercio creo que tiene mucho que ver, porque en definitiva el productor, para aplicar las buenas prácticas, debe recibir las señales. Cuando fuimos a hablar con las autoridades de la Unión Europea con relación a la regla de deforestación, ellos nos decían, no, pero nosotros estamos haciendo esto porque queremos defender lo que nos piden nuestros ciudadanos, nuestros consumidores. Y los consumidores nos piden que tienen que tener, además de las condiciones de inocuidad, sanidad, calidad de los productos, tienen que tener también la prueba de sostenibilidad. Y yo le decía, pero muy bien, me parece eso está perfecto. Pero ¿qué pasa? Que la regla europea tiene dos caminos. Uno que habla de que vamos a tener que hacer una diligencia debida y después vamos a tener eventualmente castigos para aquellos que no cumplen la regla. Pero no existe el premio. El premio para aquel que si realmente estamos todos preocupados y no le damos la derecha a nadie respecto al interés de generar prácticas productivas sostenibles, tiene que haber un premio y no una traba en los aspectos comerciales. Cuando empezamos a introducir los aspectos ambientales en el comercio agrícola internacional, estamos en un problema. Y es por eso que nos hemos opuesto a los principios fundamentales de la regla europea de no deforestación. No que estemos en contra de la sostenibilidad, al contrario, no le damos la derecha a nadie y tenemos ese compromiso de llevar prácticas más sostenibles. Pero introducir cuestiones ambientales en el comercio empezamos a tener un antecedente peligroso, porque todos los países, o muchos países, o todos los ciudadanos, o todos los individuos tenemos un proteccionismo dentro de nosotros mismos. Somos muy liberales con los demás, pero somos proteccionistas con nosotros. Y evidentemente eso lo tenemos que quebrar, y el antecedente de la regla europea genera algo muy dañino, y es importante volver, en este año que han decidido postergar, volver a abrir los canales de diálogo, y en ese sentido la Junta Interamericana de Agricultura se ha manifestado en un posicionamiento de la mayor parte de los países solicitando que las instancias de diálogo estén y que no se coloquen reglas de traba al comercio, porque evidentemente para conectar ese consumidor con el productor yo tengo que tener el castigo para aquellos que no producen bien y nosotros no los vamos a proteger, no los vamos a defender, porque la sostenibilidad es un aspecto fundamental para nuestra sobrevida y nuestra permanencia en el futuro como productores, pero también tiene que estar el premio para aquellos que sí aplican las buenas prácticas. Entonces, juntar las dos puntas de ese consumidor que está preocupado, está dispuesto a pagar más, que llegue justamente la señal al productor para que este productor esté estimulado a cada vez más aplicar prácticas de sostenibilidad, preservando el recurso, preservando la naturaleza y generando una producción sostenible. Thank you, Minister. Great points to end on. Thank you so much. Please give him a round of applause.